Buenas tardes, bienvenida. No, para mí es un placer poder compartir este momento con vos y con Bueno, toda la audiencia. te agradezco. La idea era hablar un poquito de cómo están las cosas en la institución, en el INSEP, este, tanto obra social como todo lo que tiene que ver con las cajas jubilatorias, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, creo que esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad. En este momento seguimos trabajando en el ordenamiento administrativo dentro del organismo, un ordenamiento que lo dije el primer día de gestión cuando asumí: orden, transparencia y austeridad, que son los pilares donde yo me asiento en la gestión del organismo y que de alguna manera refleja esos tres pilares, las consignas que nos dio el gobernador cuando eh, bueno, delegó esta responsabilidad en quien les habla, la conducción y la administración de los recursos, que no son pocos, Claro. de todos los afiliados activos y pasivos de la provincia. Estamos hablando de 275.000 afiliados aproximadamente. Y bueno, como lo habíamos expresado en otras oportunidades, el organismo estaba explotado con un déficit terrible que lo anunciamos los primeros días de gestión cuando hicimos la primer auditoría de corte, y obviamente con ese desorden administrativo donde, por decirlo de alguna manera políticamente incorrecta, donde cada uno hacía lo que quería. Y bueno, estamos en esa etapa una vez avanzado todo el proceso de gestión, diríamos, de ponernos al día con las deudas que nos dejaron. Ahora estamos en esta etapa de conciliación de deudas con otras reparticiones, viendo, auditando, porque obviamente que en salud todos los recursos son pocos Tremendo. y obviamente que la salud de los afiliados que aportan todos los meses para que la obra social funcione, para que no tengan que andar recurriendo en distintas oportunidades por un medicamento, por una prótesis, por una cirugía, eso lleva muchísimos recursos. Y bueno, lo que estoy haciendo es cumpliendo con la palabra empeñada, tratando de ordenar administrativamente todas las áreas, pero también recuperando recursos que son de los afiliados y que lamentablemente por muchos años todos los que pasaron en la conducción del INSEP miraron para el costado. Y esto es muy delicado porque no estamos, recién lo hablábamos fuera de cámara, no estamos hablando de cualquier servicio, estamos hablando del servicio de la salud, Salud. ¿no? Así que bueno, estamos en esa instancia que es lenta, porque hay que hacer las cosas, hay que conciliar las deudas, ver las rendiciones de cada una de las áreas y bueno, determinar cuál es la deuda que la otra parte tiene para con el INSEP y obviamente la deuda que el INSEP pudiera tener con la otra parte, ¿no? Eso siempre estamos hablando de organismos del Estado. Sí, sí, sí. ¿Y los municipios cómo están? Bueno, ese es otro tema donde también estamos trabajando muchísimo. Mira, si yo cuento algunas cosas, muchos no me van a creer. Ahora, por ejemplo, hoy me trajeron el último informe donde había municipios donde las cuentas no estaban habilitadas. Es decir, que todas las prestaciones que se brindaban, el organismo no podía hacer el recupero correspondiente. En otros casos no se le hacía el descuento a los empleados, no solamente de la cuota, sino también de las prestaciones. Todos sabemos que el organismo paga en la mayoría de los casos el 70% de las prestaciones y el 30% lo tenemos que recuperar, Sí. excepto aquellos casos que conforman todas las patologías de alta complejidad. Eh, Mira, justamente tengo un cuadrito acá porque es uno de los informes que me pasaron de los municipios, y esto estamos hablando de una porción nada más, ¿no? De los municipios de las distintas categorías. En esta primera etapa, municipios de primera categoría, hay un total de un saldo de 155 millones de pesos.
en los municipios de segunda categoría 157 millones de pesos, en los municipios de tercera categoría 77 millones de pesos. Esto, aunque estamos hablando eso es en obra una... social. Esto es, sí, todos estamos hablando de obra social. Y aunque parezca poca plata para lo que es la salud, para mí que tengo la responsabilidad de brindar servicios a los afiliados, esto significa pagar los Muchísimo. aviones sanitarios, pagar medicamentos, pagar internaciones. Es mucha plata y estamos hablando simplemente de un periodo. Todavía no fuimos tan atrás en los municipios porque es muy difícil conciliar estas deudas. ¿Por qué? Porque no todos los municipios están incorporados en el sistema POM. Entonces, el cruce de información resulta bastante complejo y por eso a veces nos demoramos en avanzar en estas cuestiones. Municipios, por ejemplo, que no, no tenían habilitadas las cuentas para el descuento. Y estas son cosas que uno no puede entender la desidia que existía en el manejo de los fondos de tanta gente que quizás con mucho sacrificio aporta todos los Claro. meses, algunos utilizan la obra social, otros no, pero son recursos de la gente y esta desidia lo ves en todas y cada una de las áreas donde te acercás a hacer alguna auditoría. Y bueno, por eso digo, es un trabajo lento, que lleva su tiempo, obviamente, y a veces dificultoso en el acceso a la información. Irene, más que nunca es vital que todo esto se actualice en cuanto a tener todo esto computarizado, o sea, digitalizado. ¿Te acordás que en una oportunidad te dije el desafío para mí en el 2025 era la modernización? Claro, Estamos trabajando en eso, pero hasta que los municipios, por ejemplo, no se incorporen al sistema PON, yo no puedo obligar a ellos a tener un sistema que no me permite a mí el acceso. Entonces es todo un trabajo de concientización y lo más importante que hicimos en los últimos tiempos es el tema de la conciliación de deuda con ECOM, que creo que salió en todos los medios, donde conciliamos deudas en principio desde noviembre del 2023 a abril de este año. Hicimos la conciliación de deuda, nosotros cancelamos como INSEP, cancelamos todas las deudas que teníamos con ECOM, que son los que hacen la liquidación de los claro. haberes de los Sí, jubilados y sí. demás, cancelamos todas nuestras deudas y ECOM seguía teniendo una deuda para con el INSEP. ¿Por qué tenía esa deuda? Porque no se pagaba eh, las prestaciones, incluso no se hacían los depósitos para las jubilaciones. Y acá no Y qué solamente, raro, porque siendo un organismo del bueno, Estado bueno, y aunque siendo parezca, el que hace precisamente los recibos, ¿no? fíjate vos que acá terminamos todo el proceso ya del año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 hasta noviembre y bueno, ni siquiera los aportes por el 50% que pagan de aporte al ingreso cuando uno ingresa a una repartición pública no se hacía, los aportes de alta complejidad, de familiares a cargo, los aportes jubilatorios, de la parte que le correspondía a la Sí, sí. patronal. La verdad es que uno se sorprende de algunas cosas que va encontrando en esta etapa de ordenamiento administrativo. Esto es a valores históricos, los montos que conciliamos son a valores históricos, pero esto hay que Se van a actualizar, actualizar. por supuesto. Estos valores tienen que ser actualizados y son recursos que vamos a tener que ver cómo ECOM comienza a pagar esta deuda en cuotas, porque obviamente no Claro. sé si estará en condiciones, vamos a ver cómo están la situación económica financiera, pero esto hay que actualizarlo, ya está terminado
y obviamente que esto amerita una presentación judicial también para todos aquellos que miraron para el costado. Porque cuando hablamos de conciliación de deuda no estamos hablando solamente de números. En el INSEP, las deudas, atrás de las deudas están los servicios, Claro. están las prestaciones, están los medicamentos, está la salud de la gente. Obviamente un funcionario tiene la responsabilidad cuando detecta estas cuestiones hacer la presentación judicial correspondiente y que sea la justicia la que accione ante quienes, y vuelvo a insistir, no estoy hablando solamente de la gestión anterior a la mía, estoy hablando de gestiones que van desde el 2018, tanto presidente, vicepresidente, vocales, tanto activos como pasivos, y los síndicos que se supone que son electos para defender los intereses de los afiliados, y evidentemente todos miraron para el costado ante una situación tan irregular como la que nosotros hemos detectado en todo este proceso de contralor que llevamos adelante, ¿no? Yendo al tema salud, Irene, el hospital está totalmente colapsado en cuanto a la cantidad de personas que se van a hacer atender. ¿En eso ustedes tienen recupero? A ver, justamente creo que mañana o pasado, porque también estamos trabajando con el Ministerio de Salud en el tema de la atención de los afiliados en C, porque mucha gente tiene un accidente de tránsito y al primer lugar donde es Sí. transferido es a un hospital público. Ahí el afiliado recibe las prestaciones hasta tanto es derivado a un hospital que depende, a un sanatorio que dependa del organismo. Entonces, también estamos trabajando con salud pública porque entendemos que ellos tienen la posibilidad de hacer el recupero, y obviamente nosotros también, porque brindamos algunos servicios, sobre todo al personal que está contratado con un Sí, sí. contrato de servicio. Entonces estamos trabajando en esa conciliación. Yo calculo, porque lleva mucho trabajo, Pedro, te tenés que reunir una vez, 2 veces, 10 veces si es necesario, para trabajar con la documentación a la que uno accede. Y yo calculo que lo de salud pública vamos a estar terminando para fines de este mes la conciliación de deuda con esta repartición, porque ellos tienen la obligación de Claro, recuperar por los servicios que brindan. claro, Si el eso para todas las afiliado, personas que por tienen supuesto, obra obra social, social, y ellos están prestando ese servicio, salud pública tiene la obligación de recuperar lo que ha invertido en ese paciente. Y nosotros también recuperar lo que hemos invertido en las prestaciones que brindamos a través de las afiliaciones que tienen los empleados de este ministerio. Así que es un trabajo muy, pero muy delicado, muy minucioso, que lo estamos llevando adelante porque entendemos que es la responsabilidad que cada uno de los funcionarios tiene cuando hablamos de ordenamiento claro. en cada una de las reparticiones que nos toca conducir, ¿no? Con los prestadores, ¿cómo estás? Hoy pude terminar los expedientes, hoy se pagó a todos los prestadores, todos, absolutamente todos los que integran el foro. Si Dios quiere, ya a partir de mañana comenzamos a pagar a prestadores directos, internación domiciliaria. A medida que van pasando los días, se van sacando los lotes de pago y bueno, seguimos avanzando, ¿no? Eh, los prestadores médicos asociados a Federación Médica, a Clínica. CLISA sí, y Colegio Médico, bueno, ellos están cobrando la facturación a los 30 días de haber presentado la última factura, y bueno, hoy se pudo concretar el pago, así que estamos avanzando en ese sentido. Con respecto a las auditorías que venía haciendo ANSES con ustedes, Bueno, eso nosotros estábamos esperando la notificación de Nación para ver cuándo venían nuevamente los auditores. Hasta ahora no nos han informado, pero sé que desde el gobierno provincial se está tratando de
reclamar ante el gobierno nacional los recursos que nos corresponden desde aquel convenio del año, creo que 2017, donde las provincias que no transfirieron sus cajas a Nación, el gobierno nacional se comprometía Sí, sí. a abonar las diferencias, pero hasta ahora no hay ninguna novedad al respecto. Y con las auditorías, creo que la última vez que estuve acá, comenté y le pedí a la gente que se empadrone con el plan cardiovascular. Quiero decirle y aprovechar este Sí, medio que sí. vos me das, que hemos extendido el plazo para este empadronamiento ¿Qué hasta el significa eso? 31 de julio. ¿Qué significa eso? Que hay todos los pacientes que tienen este tipo de patología, hay medicamentos, que creo que son 17 medicamentos, que ellos los obtienen de forma gratuita, es decir, el INSEP absorbe el Sí, 100% de la medicación. Obviamente no son todos los medicamentos que pueden ser prescriptos a un paciente con estas características, pero sí los más comunes el organismo los absorbe en su totalidad. Entonces, lo que estamos haciendo es un empadronamiento porque no tenemos un registro de todos aquellos pacientes que están con esta patología, que claro. retiran su medicación y sobre todas las cosas porque, a ver, yo sé que por ahí a alguien les puede molestar que yo diga una cosa así, ¿no? Pero si no hay historias clínicas, si no hay una inscripción previa, si cualquier persona que tenga más de 40 años pide una receta a un amigo, que esto todos sabemos que ocurre, que muchos de estos pacientes no hacen la adherencia al tratamiento, Claro, entonces, lo que estamos buscando es, primero, lograr la adherencia al tratamiento, porque esto significa prevenir situaciones que pueden ser prevenidas con un tratamiento adecuado y con la medicación adecuada. Esta adherencia al tratamiento nos permitirá a nosotros ver cuáles son los medicamentos que más prescriben los médicos para estas situaciones que viven muchísimos afiliados en la provincia. Queremos saber cuántos son, dónde claro. están, cuántos pacientes de esta patología tenemos en cada una de las localidades. Y por sobre todas las cosas esto nos va a permitir también, si hay que corregir el listado de medicamentos, lo vamos a hacer en virtud de algo que podamos nosotros Claro, detectar fehacientemente. Si hay que corregir otras cuestiones, lo tendremos que hacer, pero lo cierto es que esto nos va a permitir optimizar nuestros recursos para que los que reciban la medicación sean los que verdaderamente lo necesitan. necesitan, porque nosotros a veces vemos en las redes que se venden medicamentos, no sabemos de dónde salen esos medicamentos. Entonces, los medicamentos para quienes lo necesitan, con prescripción médica, con una historia clínica atrás, y esto va a significar un beneficio para el organismo en cuanto a los recursos y sobre todo para el afiliado, porque lo va a obligar de alguna u otra forma, porque todos somos reacios de ir al Sí, médico, sí, ¿no? Entonces, lo va a obligar a tener que ir a hacerse un chequeo anual para ver cómo está evolucionando su enfermedad. Y esto es lo que nosotros queremos porque, a ver, cuando esos tratamientos no se llevan adelante como por ahí lo prescribe el médico, porque somos cómodos, porque no queremos ir al médico, porque no, porque tengo que sacar turno, bueno, todo ese tipo de cosas, las excusas que muchas veces sí, sí, hacemos ponemos. todo, lo que queremos es hacer el seguimiento y que ese paciente tenga el control para evitar otro tipo de situaciones que pueden hasta incluso llevarle a perder la vida a Claro. los afiliados, ¿no? Irene, por último, consultarte por cómo están las cosas con el gremio del INSEP, con los trabajadores. La verdad es que después de la medida de fuerza que llevaron adelante, que fueron prácticamente 2 meses, primero fueron acrecentando los días hasta que llegaron al paro por tiempo indeterminado. Después de eso sé que hacen asambleas, pero no he tenido ningún contacto con ellos. El único contacto que he recibido en los últimos tiempos
es la solicitud que me pasan por escrito para el pago de las bonificaciones, que reitero, lo dije el primer día y lo voy a seguir sosteniendo hasta que yo no tenga el instrumento legal que avale el pago de esas bonificaciones, no lo voy a hacer. Ellos insisten en solicitar esas bonificaciones. La última creo que fue por el Día del Trabajador. No, perdón, la última fue por el Día del Padre, que querían que se les pague la bonificación a todos los empleados por el Día del Padre, una bonificación que no me acuerdo cuánto era antes de que yo asuma, pero en esa época ya esas bonificaciones estaban alrededor entre los 150.000 y 200.000 pesos para todos los empleados por el Día del Padre. Obviamente no voy a pagar, reitero, ni el gremio, ni nadie. Cuando vos decís no hay instrumento legal, o sea, no hay una ley. Claro. A ver, todo lo que hace a bonificaciones y que forma parte del esquema del salario del trabajador tiene que estar respaldado por un instrumento legal. El instrumento legal es una ley. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante todos los años anteriores? Porque eran gobierno, eran mayoría. Capitaní creo que sacó el decreto unos días antes de irse, pero había una letra chica que decía, al final de ese decreto, este decreto debe ser ratificado por ley. Cuestión que nunca lo hicieron y obviamente yo no voy a hacer absolutamente nada que no se encuadre en derecho y sobre todo, reitero, porque tengo el dictamen del Tribunal de Cuentas que dice exactamente lo que estoy haciendo. Yo estoy cumpliendo con el órgano de contralor que tengo, que es el Tribunal de Cuentas. Y hasta tanto no se modifique esa situación, por más notas que me pasen, no las voy a pagar. Bien, te agradezco mucho la presencia, la visita y toda la información que nos diste. Me llama la atención tu rol de administradora, ¿no? Porque yo te conocí como política, te conocí en la Cámara de Diputados, después en la gestión en la municipalidad, pero no te tenía de administradora de un organismo pero tan grande, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre estuve en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, siempre fui presidente muchos años de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Diputados, y si no era vicepresidente, era secretaria, entonces sé cómo manejar los expedientes, cómo leer los expedientes, porque por más que vos tengas un título de contadora, que yo no lo tengo, pero sé leer, aprendí en la legislatura a poder leer los presupuestos, a poder buscar la información para ampliar lo que a veces sintéticamente se establecen en los presupuestos de cada repartición. Y bueno, yo creo que esto, a ver, cuando uno administra recursos que no son de uno, tiene el doble de responsabilidad que administrar sus propios recursos. Yo en mi casa no gasto más de lo que gano, obviamente, y acá hago exactamente lo mismo. No podemos gastar más de lo que se recauda y obviamente si me deben, vos harías lo mismo, vas a intentar cobrar esas creencias que es lo que yo estoy haciendo. Es sentido común en la administración de recursos, con una carga superior porque son recursos de otros, entonces la responsabilidad es mayor y la dedicación es mayor porque yo tengo que rendir cuenta de mis actos ante el gobernador que depositó su confianza en mí, pero también ante 275.000 afiliados que han depositado también indirectamente su confianza en esta administración de gobierno, ¿no? Te agradezco mucho la visita, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes.